Mi nombre es Juan y les contaré una experiencia verdaderamente aterradora que viví en el Panteón de Belén, aquí en Guadalajara. Si bien siempre había escuchado historias sobre fenómenos paranormales en este antiguo cementerio, nunca creí que sería testigo de algo así. Era una noche de luna llena y decidí ir al panteón con un par de amigos, pensando que sería emocionante explorar un lugar con tanta historia. Llevamos linternas y estábamos listos para capturar algunos momentos espeluznantes en nuestras cámaras. Al principio, todo estaba tranquilo. Caminábamos entre las tumbas, leyendo las inscripciones y sintiendo la atmósfera única del lugar. Pero a medida que avanzábamos hacia el área más antigua del panteón, las cosas comenzaron a ponerse extrañas. De repente, las temperaturas bajaron bruscamente, a pesar de ser una noche cálida. Las linternas parpadeaban y, de vez en cuando, escuchábamos susurros y gemidos en la distancia. Ignoramos esos sonidos al principio, atribuyéndolos a nuestra imaginación. Pero entonces, al llegar a una antigua cripta, algo cambió por completo. Una sombra oscura se materializó frente a nosotros. Parecía una figura femenina vestida de blanco, con largos cabellos negros. Lo que más me impactó fue su rostro, cubierto de lágrimas. No podía moverme, estaba paralizado por el miedo. La figura nos miraba fijamente, y sentí una tristeza abrumadora en el aire. Intentamos hablar, pero nuestras voces apenas salían. La figura se desvaneció lentamente, dejándonos en un silencio sepulcral. Después de esa experiencia, no pudimos quitarnos la sensación de pesadez. Revisamos nuestras fotos y grabaciones y encontramos voces susurrantes y sombras extrañas en ellas. Desde entonces, he evitado el Panteón de Belén, convencido de que algo más allá de nuestra comprensión reside allí. Este lugar tiene una energía única y aterradora que no se puede explicar fácilmente. A veces, pienso que hemos perturbado algo que debería haber sido dejado en paz. Mi consejo, si alguna vez tienen la idea de explorar el Panteón de Belén, piénsenlo 2 veces. No saben qué fuerzas acechan en las sombras de ese antiguo cementerio. Hace unos años, decidí participar en un tour nocturno por el Panteón de Belén, una experiencia que, aunque parecía emocionante, terminó siendo la vivencia más aterradora de mi vida. El cielo estaba despejado, pero la luna apenas proyectaba su luz sobre las tumbas, creando sombras inquietantes. El guía nos advirtió sobre la posibilidad de experimentar fenómenos paranormales y nos proporcionó linternas para explorar el lugar. Todo comenzó de manera bastante típica, historias sobre tumbas famosas, detalles macabros y anécdotas espeluznantes. A medida que avanzábamos hacia las áreas más antiguas del panteón, la atmósfera cambió. La temperatura descendió de repente, y el aire se volvió denso. Mi linterna parpadeaba sin razón aparente, lo que aumentó la ansiedad en el grupo. Llegamos a una sección donde las tumbas estaban casi cubiertas por la vegetación y las estatuas funerarias se alzaban como guardianes silenciosos. Fue entonces cuando sentí una presencia a mi alrededor, como si algo me observara. Intenté descartarlo como paranoia, pero el susurro del viento entre las tumbas formaba palabras ininteligibles. De repente, las luces de nuestras linternas se apagaron simultáneamente, sumiéndonos en la oscuridad total. En la penumbra, vi sombras moviéndose, figuras etéreas que parecían danzar entre las tumbas. Los susurros se intensificaron, y sentí un escalofrío recorriendo mi espalda. A lo lejos, una luz tenue iluminó una figura vestida de blanco, con largos cabellos oscuros. Era una mujer que sollozaba, y su presencia emanaba tristeza. Mi corazón latía con fuerza mientras observaba a la figura avanzar lentamente hacia nosotros. A medida que se acercaba, pude ver su rostro, desgarrado por la pena y la desesperación. Gritamos y corrimos hacia la salida, pero la figura parecía seguirnos. Atravesamos las puertas del panteón, y las luces de nuestras linternas volvieron a encenderse como si nada hubiera pasado. Desde esa noche, he evitado el Panteón de Belén a toda costa. La experiencia dejó una marca imborrable en mi memoria. ¿Fue solo una ilusión colectiva o realmente encontramos algo sobrenatural entre esas tumbas antiguas? La respuesta sigue sin ser clara, pero una cosa es segura. El Panteón de Belén es un lugar donde los vivos y los muertos comparten un vínculo misterioso y perturbador. Hace un par de años, un grupo de amigos y yo decidimos explorar el Panteón de Belén en Guadalajara durante una noche de luna llena.
Aunque escuchamos historias espeluznantes sobre el lugar, nunca pensamos que viviríamos algo fuera de lo común. Nos equivocamos. Desde que cruzamos las puertas del panteón, sentimos una extraña sensación en el aire, como si estuviéramos siendo observados. A medida que nos adentrábamos entre las tumbas antiguas, las sombras parecían cobrar vida propia. Decidimos dividirnos para cubrir más terreno con nuestras linternas. Yo me dirigí hacia una zona donde las tumbas estaban cubiertas de enredaderas y la oscuridad era más densa. De repente, mi linterna parpadeó y se apagó. En la penumbra, escuché pasos suaves acercándose. Sin previo aviso, un frío intenso me envolvió, a pesar de que la noche era templada. Frente a mí, apareció una figura etérea. Era una mujer con vestiduras antiguas, con el rostro cubierto por un velo. Sus ojos, sin embargo, brillaban con una luz fantasmagórica. Me quedé paralizado, incapaz de apartar la mirada. La figura comenzó a murmurar palabras incomprensibles, como si estuviera contando una trágica historia. A mi alrededor, las lápidas temblaban levemente, y las sombras danzaban en el suelo. Intenté retroceder, pero mis piernas parecían pesadas como plomo. Fue entonces cuando sentí una mano gélida sobre mi hombro. Giré para ver quién estaba detrás de mí, pero no había nadie. Miré de nuevo a la figura frente a mí, y sus ojos brillaron con más intensidad. La voz en mi cabeza me decía que me fuera, que abandonara ese lugar maldito. Finalmente, mi linterna parpadeó de nuevo, y cuando la luz regresó, la figura desapareció. Salí corriendo hacia mis amigos, quienes también tenían historias inexplicables que contar. Desde esa noche, he evitado el Panteón de Belén, convencido de que hay fuerzas inexplicables acechando entre las tumbas. No recomendaría a nadie aventurarse allí después del anochecer. Algo oscuro y antiguo vive en ese lugar, y no tiene intenciones amistosas. Hace algunos meses, decidí visitar el Panteón de Belén en Guadalajara con un par de amigos. Aunque habíamos oído rumores sobre la actividad paranormal en el lugar, estábamos decididos a explorar y ver si podíamos encontrar alguna evidencia de lo sobrenatural. Sin embargo, lo que encontramos superó cualquier expectativa y nos dejó conmocionados. La noche estaba nublada, y una ligera bruma se asentaba entre las tumbas mientras caminábamos por los senderos sombreados. Todo estaba en calma, pero sentíamos una extraña energía en el aire. Decidimos concentrarnos en la zona más antigua del panteón, donde las tumbas se alzaban como testigos silenciosos de siglos pasados. Mientras explorábamos, llegamos a una pequeña tumba con una estatua de un niño. La atmósfera cambió repentinamente, el aire se volvió más denso, y una sensación de tristeza nos envolvió. Decidimos detenernos y colocamos una grabadora en el suelo, esperando capturar algún sonido paranormal. Pasaron unos minutos en silencio, y estábamos a punto de moverte cuando comenzamos a escuchar risas suaves, como las de un niño jugando. Al principio, pensamos que era nuestra imaginación, pero las risas se hicieron más claras y definidas. Nos quedamos inmóviles, escuchando el sonido proveniente de la estatua del niño. De repente, la estatua pareció cobrar vida. Vimos la figura translúcida de un niño, vestido con ropas antiguas, parado junto a la tumba. Su rostro irradiaba inocencia, pero sus ojos reflejaban una profunda tristeza. Nos miró con curiosidad antes de desaparecer lentamente entre la niebla. Estábamos atónitos y, al mismo tiempo, conmovidos por la experiencia. Revisamos la grabadora y descubrimos que las risas del niño estaban claramente registradas. No pudimos explicar lo que presenciamos, pero estábamos seguros de haber encontrado el espíritu de un niño en el Panteón de Belén. Desde esa noche, la imagen del pequeño fantasma ha quedado grabada en mi memoria. Aunque aterradora, su presencia también transmitía una sensación de soledad y anhelo. El Panteón de Belén es, sin duda, un lugar donde el pasado y el presente convergen de una manera inexplicable y misteriosa.